Un niño encuentra un caballo cubierto de cicatrices y descubre un secreto que nadie debería saber. Pero lo que pasó después no solo lo dejó en shock, sino que lo arrastró a un misterio que cambiaría su vida para siempre. Nadie imaginó lo que estaba por venir. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Emiliano, no te alejes tanto del río, gritó Carmen desde el porche, secándose las manos en el delantal mientras el humo de los frijoles se colaba por la ventana abierta de la cocina. El niño no respondió. Estaba en cuclillas junto a la corriente, observando cómo una rama flotaba como si tuviera vida propia. El murmullo del agua se mezclaba con el zumbido de los insectos, creando un silencio tan lleno de sonidos que resultaba ensordecedor. El grito de un cuervo lo hizo girar la cabeza. No era común ver aves negras tan cerca del agua. Emiliano frunció el ceño. Algo no estaba bien. A lo lejos, una figura se movió entre los árboles, grande, pesada. Él se agachó instintivamente, el corazón golpeándole el pecho. ¿Un toro?, susurró, pero sabía que no. Los toros no se movían con esa torpeza, no cojeaban. Dio 2 pasos hacia el claro y lo vio, un caballo, o lo que quedaba de uno. El animal estaba cubierto de barro seco y cicatrices, con un ojo semicerrado y el lomo manchado de sangre seca. Su respiración era pesada, como si cada aliento le costara una batalla. Emiliano no se movió, ni el caballo. Se quedaron así, midiéndose, hasta que una rama crujió bajo los pies del niño. El animal bufó y dio un paso atrás, pero no huyó. «No te voy a hacer daño», murmuró Emiliano casi sin pensar. El caballo ladeó la cabeza. Su ojo sano lo miraba, profundo, como si supiera cosas que Emiliano no podía comprender. El niño estiró una mano, despacio. El caballo no se acercó, pero tampoco se alejó. Un ruido seco rompió el momento. Un portazo. «Carmen». La voz de su abuela resonó entre los árboles. «Emiliano, te dije que no te alejaras». Él retrocedió. El caballo resopló y desapareció entre los matorrales. Emiliano corrió de regreso, el corazón encogido. «¿Dónde estabas?» Carmen lo esperaba con las manos en la cintura y la ceja arqueada. «Pensé que te habías ido hasta el pueblo». «No, solo estaba viendo el río», mintió, bajando la mirada. Carmen lo estudió en silencio. Sabía reconocer cuándo Emiliano ocultaba algo, pero también sabía cuándo no insistir. «Anda, ve a lavarte. La comida está casi lista». Emiliano asintió y se dirigió al lavadero. El agua estaba helada, pero no sintió el frío. Seguía viendo el ojo del caballo, fijo en su memoria. Esa noche, mientras cenaban en la mesa de madera desgastada, Carmen habló de tiempos antiguos, de cuando su marido, ahora muerto, cuidaba caballos salvajes en los cerros, de un potrillo que una vez casi lo mata. Emiliano apenas la escuchaba. Su mente estaba lejos, en el bosque, con ese animal que parecía sacado de un recuerdo roto. «Abuela», dijo de pronto, «¿crees que los animales pueden tener recuerdos?» Carmen dejó la cuchara en el plato. Lo miró por un momento largo. «Sí, y a veces esos recuerdos son más dolorosos que los de los humanos». El silencio volvió a la mesa, denso como la bruma que se colaba por las rendijas de la puerta. Afuera, un relincho lejano cortó la noche como un cuchillo. Emiliano se estremeció. Carmen no dijo nada, pero en sus ojos por un segundo se encendió una chispa de algo más que preocupación. Tal vez era miedo. El sol apenas se filtraba entre las ramas altas cuando Emiliano salió con el machete al cinto y una cuerda enrollada al hombro. Carmen le había dicho que no tardara, que el monte estaba más callado de lo normal. Y cuando el monte calla, algo anda mal. Pero a Emiliano no le importaba. Había pasado toda la noche pensando en el caballo. Tenía la sensación de que no fue un sueño. Sentía todavía esa mirada clavada en el pecho, como si el animal le hubiera hablado sin palabras. Avanzó por el sendero angosto, con los ojos atentos y el corazón acelerado. El monte olía a tierra mojada y a hojas secas. Cada paso crujía bajo sus botas viejas, y el viento, suave pero helado, le rozaba el cuello como un susurro.
Cortó unas ramas secas de un mezquite caído y las ató con la cuerda. Luego, sin pensarlo, giró hacia donde recordaba haber visto al caballo. Sus pies lo guiaban solos. No tardó en llegar al claro. El lugar estaba igual que el día anterior, pero el aire se sentía distinto, más denso, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Emiliano miró alrededor. Nada. Dio un paso más, luego otro, y ahí estaba, el caballo. Mismo lugar, misma postura, pero ahora su respiración era más sonora y su pata trasera temblaba, como si el dolor no le diera tregua. Emiliano tragó saliva. Algo dentro de él le decía que debía correr, que lo dejara en paz, pero sus pies no obedecían. «Hola, valiente», dijo en voz baja, probando el nombre que se le había ocurrido al despertar. El caballo alzó la cabeza. Una ráfaga de viento levantó hojas secas y por un momento Emiliano sintió que el monte se volvía un solo latido, uno lento, profundo, vivo. Avanzó con cuidado. No llevaba pan ni sal, ni sabía qué hacer con un animal así. Solo tenía las manos y la voz. «No quiero lastimarte, lo juro, solo vine a verte». Valiente no se movió. Observaba. Emiliano estiró una mano con los dedos temblorosos. El caballo bufó, pero no se apartó. Un paso más, y ya estaban tan cerca que el niño podía ver el brillo en sus ojos. No era miedo, era otra cosa, algo más viejo, más roto. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Emiliano, aunque sabía que no habría respuesta. Y entonces lo vio. En el costado del animal, entre el barro seco y las cicatrices, algo brillaba bajo la luz. Una marca, como un hierro quemado en la piel. Emiliano retrocedió un paso asustado. Valiente resopló con fuerza, sacudiendo la cabeza. El niño alzó las manos. «Perdón, no quise». Un chasquido de ramas detrás lo hizo voltear. No había nadie, pero Emiliano sintió que lo estaban observando. Volvió a mirar a Valiente. El caballo también miraba hacia el monte. Y por un instante, los dos supieron que no estaban solos. El niño ató la leña con rapidez. No podía quedarse más. «Mañana vuelvo», susurró, y echó a andar sin mirar atrás. Mientras se alejaba, el canto lejano de un pájaro desconocido rompió el silencio. Y Emiliano supo, sin entender por qué, que ese encuentro apenas era el principio. Emiliano ya no veía el monte como antes. Ya no era solo un lugar para cortar leña o jugar entre los árboles. Ahora cada rama crujida, cada sombra, cada rumor del viento podía ser Valiente o alguien más. Llevaba 3 días bajando al claro, siempre con cuidado, con los ojos bien abiertos, esperando no cruzarse con nadie. Carmen pensaba que iba al río. Él se encargaba de traer leña suficiente para no levantar sospechas. Pero el verdadero motivo era otro. Cada día se acercaba más. El primer día le llevó un poco de pan. Valiente no lo tocó, solo lo miró, como midiendo sus intenciones. El segundo día, el caballo dio un paso hacia él. Apenas uno, pero para Emiliano fue como si le entregara algo. Confianza, tal vez, o un recuerdo viejo que intentaba reconstruir. Y el tercero fue diferente. «Hoy sí vas a probar esto», le dijo sacando un puño de sal de su bolsillo envuelta en un trapo. Carmen siempre decía que los animales respetan a quien les da sal. «Es vieja costumbre, no la cuestiones», repetía. Valiente olfateó el aire. Avanzó lento. Emiliano se quedó quieto. Cuando el caballo acercó el hocico a su mano y probó un poco, una corriente eléctrica le subió por los brazos. No era miedo, era otra cosa, como si ese instante hubiera estado escrito desde siempre. «Eso es, compa», susurró Emiliano, sonriendo. Se sentó en el suelo, frente a él, como si fuera cualquier cosa, como si no estuviera frente a un ser lleno de heridas y cicatrices que no sabía cómo poner en palabras. «No sé quién te hizo todo esto, pero te juro que mientras yo venga, nadie más va a tocarte». «¿Está bien?»,
Valiente parpadeó lento, como si lo entendiera. El silencio del monte parecía escuchar también. Un ruido entre los árboles lo hizo voltearse bruscamente. Otra vez ese crujido, pero no había nadie. Nada. El corazón de Emiliano latía con fuerza. Se puso de pie, atento. ¿Nos están siguiendo?, preguntó en voz baja, como si alguien pudiera responderle. Valiente dio un paso, posicionándose entre Emiliano y el sonido. Solo fue un instante, pero eso bastó. El niño sintió un nudo en el estómago, no solo por el susto, por la certeza. Ese caballo ya había protegido a alguien antes, y probablemente no terminó bien. ¿Qué fue lo que te hicieron, Valiente?, susurró, tocando suavemente su cuello. ¿Quién eras antes? Ese día, al marcharse, Emiliano se detuvo en seco antes de dejar el claro. Mañana vuelvo, te lo prometo. Y esa promesa, hecha al viento y al silencio, no fue solo una frase, fue un pacto, un hilo invisible que unía ahora su historia con la del caballo. Aunque todavía no lo supiera, Emiliano ya no podía desatarse de ese lazo, y muy en el fondo, tampoco quería. Carmen lo notó desde el primer día, pero se quedó callada. No era raro que Emiliano se distrajera, que se perdiera en sus pensamientos, pero esta vez era distinto. Se levantaba más temprano, comía menos, y cada tarde regresaba con los ojos brillosos, como si escondiera algo que no podía decir. Esa tarde, mientras lavaba la ropa en el lavadero, lo vio regresar con la leña. Traía las manos sucias y una rama arañándole la mejilla, pero no parecía dolerle. Caminaba como si flotara, como si en vez de cargar madera, trajera secretos. ¿Y esa cara?, preguntó ella, sin levantar la voz. ¿Te caíste? Una rama. No fue nada, respondió él encogiéndose de hombros. Has estado raro últimamente, dijo Carmen, escurrando una camisa. ¿Algo que deba saber? Emiliano bajó la mirada. Hizo un nudo flojo con la cuerda de la leña y murmuró algo que no alcanzó a entender. ¿Cómo dijiste? Nada, abuela. Ya vengo. Voy a dejar esto. Y se metió a la casa sin esperar respuesta. Carmen suspiró. No lo presionaría. No todavía. Sabía que cuando uno guarda algo, a veces hace falta que el silencio lo acompañe hasta que se atreva a hablar. Pero aún así, ese brillo en los ojos de su nieto le provocaba una punzada extraña. Algo se estaba gestando. Esa misma tarde, mientras sacudía la alfombra en el porche, escuchó pasos en la calle de tierra. Miró hacia el portón. Don Ramiro, alto, flaco, con su sombrero viejo echado hacia atrás y el bastón golpeando el suelo a ritmo lento. No necesitaba el bastón, pero lo usaba como si le diera autoridad. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó, con esa sonrisa torcida que nunca le inspiró confianza. «Buenas, Ramiro», respondió ella seca, sin invitarlo a pasar. «Vi al muchacho por la vereda del norte. ¿Anda cortando leña por allá? Anda donde hay ramas secas. No sabía que ahora vigilabas los caminos». Don Ramiro soltó una risa corta. No, solo me pareció raro. Esa zona, pues ya ve, no es muy transitada, y más pa' un niño solo». Carmen lo miró fijamente. «Emiliano sabe cuidarse. Tiene más cabeza que muchos hombres grandes». Ramiro entrecerró los ojos. Su voz bajó un tono. «Dicen que han visto cosas raras por allá. Animales heridos, unos ruidos que no parecen del monte. ¿No le ha contado nada?» Carmen negó con la cabeza, pero por dentro algo se removió. «No me venga con cuentos, Ramiro. Si tiene algo que decir, dígalo claro». Él levantó las manos como quien no quiere problemas. Nada, solo cuídelo. Uno nunca sabe qué puede estar rondando en esos árboles». Y sin más, se dio media vuelta y siguió su camino, dejando una estela de desconfianza flotando en el aire. Carmen lo vio alejarse. Su pecho se apretó. Esa noche, después de la cena, Emiliano se quedó viendo la ventana abierta, en silencio. Carmen lo observó desde la mesa. «¿Tú conoces a don Ramiro?», preguntó de pronto. El niño parpadeó. «¿Eh? ¿Has hablado con él últimamente?» «No, ¿por qué?» Carmen dudó un segundo. «Porque no me gusta cómo te mira». Emiliano no respondió, solo bajó la vista.
Y en ese gesto, en esa pausa, Carmen supo que su nieto guardaba algo más que palabras y que tal vez ese algo tenía nombre y estaba vivo. El viento soplaba con fuerza esa mañana, arrastrando polvo y hojas secas por el patio. Carmen barría con más fuerza de la necesaria, como si intentara borrar algo más que tierra. Emiliano la observaba desde la sombra del portal, con la leña recién acomodada y la cabeza llena de preguntas. «Abuela», dijo al fin, «¿Don Ramiro viene mucho por aquí?» Carmen se detuvo. No lo miró enseguida. Golpeó la escoba contra el suelo, como sacudiendo pensamientos viejos. «¿Y a ti qué te importa ese hombre? Ayer lo vi cerca del río. Dijo que había encontrado huellas raras, como si algo grande hubiera pasado por ahí. Ahora sí lo miró, con esos ojos que ya no necesitaban palabras para saber cuándo alguien mentía. ¿Tú qué hacías en el río?» Emiliano se encogió de hombros, cortando ramas, pero lo vi de lejos, y se me hizo raro. Carmen apretó los labios. Ese hombre siempre fue curioso, desde joven, pero hay cosas que es mejor no revolver, Emiliano. El niño se acercó. ¿Tú lo conociste desde antes, de cuando vivía mi papá? Ella bajó la mirada. El nombre de su hijo era como una piedra en el pecho. Sí, lo conocí, y no me gusta hablar de él. Emiliano la miró con atención. Había una dureza en su voz que no era nueva, pero que rara vez salía a flote. ¿Hizo algo malo? Hizo muchas cosas, pero la gente olvida, o prefiere olvidar. Y así se siguen cruzando por la plaza, dándose los buenos días, como si nada. El niño no insistió. Sabía que cuando Carmen hablaba así, no había forma de sacarle más. Pero algo en sus palabras le encendió la inquietud. Esa tarde, regresó al claro. El monte estaba más callado que de costumbre, como si escuchara. Valiente lo esperaba, echado bajo un mezquite. Al verlo, se levantó lento pero con la dignidad intacta. Emiliano le habló con voz baja, como siempre, contándole lo del vecino, lo de su abuela, lo de las huellas. «Creo que te están buscando», dijo, acariciándole el cuello con cuidado, «y no para ayudarte». El caballo soltó un resoplido largo. Emiliano se quedó quieto. Una idea empezaba a tomar forma en su cabeza. ¿Y si don Ramiro fue quien te hizo esto? El aire se tensó. El monte pareció detenerse. De pronto, un crujido entre los árboles. Emiliano se giró rápido. Nada, pero ya no estaba tranquilo. «Tenemos que movernos», dijo, más para sí que para el caballo. «No sé cómo, pero si te encuentran aquí, no sé qué pasará». Valiente bufó, como si entendiera. Emiliano volvió al pueblo con el corazón apretado. Esa noche, mientras cenaban, no aguantó más. «Abuela, ¿qué hizo don Ramiro antes? ¿Qué le hizo a mi papá?» Carmen dejó caer la cuchara. El golpe seco contra el plato rompió el silencio. «No vuelvas a preguntar eso», dijo sin mirarlo. «No ahora». Y en esa respuesta, Emiliano sintió que no solo le estaban escondiendo un pasado, le estaban advirtiendo de un peligro que aún respiraba cerca. El monte estaba en silencio, como si respirara despacio. Emiliano caminaba con cautela, el corazón latiendo más fuerte a cada paso. No sabía por qué, pero algo le decía que ese día iba a ser diferente. Cuando llegó al claro, Valiente estaba ahí, quieto, firme, como si lo esperara. El niño se acercó despacio, murmurando palabras suaves, las mismas que repetía desde hacía días. Esta vez, sin embargo, el caballo no solo se quedó, dio un paso hacia él. «¿Hoy sí?», preguntó Emiliano, estirando la mano. Valiente inclinó la cabeza. El niño colocó los dedos en su cuello, con temor y ternura mezclados. El contacto fue cálido, real, profundo, como tocar una historia sin palabras. Pasó la mano por su lomo, notando las cicatrices. Algunas eran viejas, secas, otras todavía enrojecidas. Pero no era eso lo que lo detuvo. Fue una marca, no una herida, un símbolo, una especie de círculo imperfecto, con una línea atravesada, quemado en la piel. «¿Qué es esto?», murmuró Emiliano, agachándose un poco para ver mejor. La marca no era común, no era como las que usaban los rancheros para identificar a sus animales. Era más cruda,
como si quien la hizo quisiera dejar algo más que una señal, como si buscara castigar. El niño se estremeció, volvió a acariciar al caballo, esta vez con más cuidado. Descubrió otra marca, más pequeña en el costado. Era distinta, pero igual de extraña. Y entonces entendió. Valiente no solo había sido maltratado, había sido marcado, con intención, con violencia. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja, como si el viento pudiera llevarle la respuesta. Valiente lo miró con esos ojos negros profundos, cargados de una tristeza antigua. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Un movimiento entre los árboles lo hizo girar bruscamente. Pero no era don Ramiro, era un zorro que se escurrió entre las ramas. Aún así, Emiliano no bajó la guardia. «Tenemos que hacer algo», le dijo al caballo, susurrando como si compartieran un secreto. «No puedes quedarte aquí para siempre. Si te encuentran». No terminó la frase. El caballo bufó suave, como si entendiera. Emiliano apoyó la frente en su cuello, cerrando los ojos. El olor a tierra y sangre vieja se le metió hasta los huesos. «No voy a dejar que te lastimen otra vez, te lo juro». Cuando se alejó ya en el camino de regreso, las palabras de Carmen le volvieron a la cabeza. Ese hombre hizo muchas cosas, pero la gente prefiere olvidar. Emiliano ya no podía olvidar, y mientras caminaba, una idea crecía dentro de él. Iba a descubrir qué significaban esas marcas, porque Valiente no era solo un caballo perdido. Era la pista viva de un secreto que alguien había querido enterrar. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca, el círculo, la línea, el olor a piel quemada y ese silencio espeso que envolvía a Valiente, como si hablara más que 1000 palabras. Al amanecer, mientras Carmen preparaba café en la cocina, Emiliano subió al desván. Tenía años sin pisarlo. La madera crujía con cada paso y el aire olía a polvo, madera vieja y recuerdos encerrados. Empujó la puerta con cuidado. Una ráfaga de aire frío le golpeó la cara. Las telarañas colgaban como cortinas y las cajas se apilaban en rincones oscuros. Respiró hondo. Sabía que no podía decirle a Carmen lo que buscaba, pero algo dentro de él le decía que allí arriba había respuestas. Comenzó a revisar una caja tras otra. Fotos antiguas, recortes de periódicos, libros amarillentos. Nada. Hasta que abrió una caja con la tapa rota y vio algo que lo hizo quedarse quieto. Un cuaderno, forrado con cuero. El nombre de su abuelo grabado a mano. C. Morales. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran listas de compras, dibujos de arados, notas sobre siembras. Pero unas páginas más adelante, algo cambió. Dibujos de herraduras, marcas, símbolos extraños, y entre ellos, el círculo con la línea. El mismo. El corazón de Emiliano empezó a latir con fuerza. Las anotaciones hablaban de entrenamiento forzado, de identificación por castigo, de una época oscura de peleas clandestinas con caballos marcados para obedecer. Hablaban de un grupo de hombres, nombres incompletos, iniciales. Una de ellas era RM. «¿Ramiro?», susurró Emiliano sintiendo un escalofrío. Siguió leyendo. La letra de su abuelo se volvía más desordenada conforme avanzaba. Había una nota que decía: «Lo que hicimos no puede saberse, ni Carmen debe enterarse». Emiliano cerró el cuaderno de golpe. Sentía un nudo en el estómago. ¿Su abuelo fue parte de eso? Al bajar, Carmen lo vio salir del desván con la cara pálida y el cuaderno en la mano. «¿Qué hacías allá arriba?» «Buscando un libro», respondió sin pensarlo. «¿Qué libro?» «Uno viejo, de plantas, para la escuela». Carmen lo miró por un largo momento, pero no dijo nada. Emiliano se encerró en su cuarto, volvió a abrir el cuaderno y repasó los dibujos. Ahora todo tomaba otra forma. Valiente no solo era una víctima, era un sobreviviente de algo mucho más grande, algo que su propia familia había rozado, y don Ramiro, ese hombre, sabía más de lo que decía. El niño se levantó,
Guardó el cuaderno en su mochila y miró por la ventana. El monte lo esperaba, pero ahora ya no era solo un lugar de encuentros secretos, era un mapa lleno de pistas olvidadas. Y Emiliano estaba decidido a seguirlas, aunque tuviera que desenterrar verdades que muchos querían mantener bajo tierra. El camino de tierra estaba seco, agrietado por el sol. Emiliano venía de dejar agua a Valiente y llevaba el cuaderno escondido bajo la camisa, pegado al pecho como un escudo. El monte se sentía espeso, como si cada rama lo vigilara. Iba tan concentrado en no hacer ruido que no lo vio venir. «Muchacho», dijo una voz grave, áspera detrás de él. Emiliano se giró de golpe. Don Ramiro estaba parado en medio del camino, apoyado en su bastón, con los ojos clavados en él, como si pudiera ver más allá de la piel. «¿Dónde andabas?». El niño tragó saliva. «Buscando leña». Ramiro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era esa clase de sonrisa que se usa cuando uno ya sabe la respuesta. «Por ahí vi huellas nuevas, cerca del claro, huellas de caballo y de niño». El silencio cayó como una losa. Emiliano apretó los dientes. «Hay muchos caballos en el monte», respondió, intentando que su voz no temblara. Ramiro dio un paso lento, arrastrando el bastón. «Sí, pero no todos traen marcas viejas, ni niños que los cuiden». El corazón de Emiliano empezó a latir más fuerte. Miró hacia los lados, buscando una salida, pero el viejo no lo estaba reteniendo. Solo hablaba, solo insinuaba. «Ese caballo no debería estar suelto», continuó Ramiro. «Es peligroso, no sabes de dónde viene, ni lo que ha hecho». «No ha hecho nada», respondió Emiliano, más fuerte de lo que esperaba. Ramiro entrecerró los ojos. Se acercó un poco más. «¿Y tú cómo sabes? ¿Lo conoces?». El niño se quedó callado. «Mira, chamaco, no te metas en cosas que no entiendes. Hay animales que llevan cicatrices por una razón, y hay gente que no olvida. Tú no quieres que a tu abuela le llegue un problema, ¿verdad?». Esa última frase fue como un puñal frío. Emiliano dio un paso atrás, sin apartar la mirada. «No estoy haciendo nada malo». «No todavía». Ramiro lo dejó pasar. No lo tocó, no alzó la voz, pero cada palabra que dijo se le quedó grabada como si fueran clavos. Emiliano llegó a casa con las piernas temblorosas. Guardó el cuaderno debajo del colchón y se encerró en el baño. Se miró al espejo. Su cara tenía tierra, sudor y los ojos rojos de rabia contenida. «Quiere asustarme», pensó. «Quiere que me aleje de Valiente». Pero algo dentro de él ya no podía soltarlo. Esa noche, cuando Carmen lo llamó a cenar, Emiliano comió en silencio. Ella lo observaba, pero no preguntó. Sabía que algo se movía y que tarde o temprano saldría a la luz. Y Emiliano, mientras masticaba un pedazo de tortilla fría, lo supo con claridad. Don Ramiro estaba involucrado. Y Valiente era la clave para entender por qué. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se había puesto gris desde la tarde, pero fue hasta que los truenos rompieron el silencio del monte que Carmen supo que algo andaba mal. Emiliano no había regresado, y ya era tarde. Corrió al porche, con el delantal empapado y el corazón latiendo como tambor. La lluvia caía fuerte, y el viento golpeaba los postigos como si quisiera arrancarlos. Entonces lo vio. Venía caminando desde el monte, con la ropa pegada al cuerpo, la cara empapada y las manos temblando. Carmen salió sin pensarlo y corrió hacia él. «Emiliano, ¿qué hiciste? ¿Estás loco, muchacho?». Él no dijo nada, solo se dejó abrazar. El cuerpo le temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Carmen lo sostuvo fuerte, como si temiera que se deshiciera entre sus brazos. Ya dentro, lo sentó junto al fogón, le frotó los brazos con una manta y le puso una taza de té caliente entre las manos. «¿Qué pasó?», preguntó, arrodillándose frente a él. Emiliano tardó en hablar. La lluvia golpeaba el techo como si no fuera a parar nunca. Cuando por fin abrió la boca, lo hizo con la voz quebrada. «Encontré un caballo en el monte. Está herido, tiene marcas, como quemaduras, y yo lo he estado cuidando». Carmen lo miró, sin entender del todo. «¿Un caballo?
Sí, lo llamé valiente, pero eso no es todo. Se sacó el cuaderno mojado de debajo del suéter. Carmen lo tomó, lo reconoció al instante. Era el de su esposo. Lo abrió y las páginas húmedas se le pegaron a los dedos. Las marcas que tiene están aquí, en este cuaderno, y hay iniciales. RM. Yo creo que don Ramiro fue parte de eso. El silencio se volvió más espeso que la lluvia. Carmen se sentó en la silla más cercana, sostuvo el cuaderno con las dos manos como si pesara una tonelada. No debiste meterte en esto, susurró. No tenías por qué saberlo. Pero lo vi, abuela. Ese caballo está roto y Ramiro lo sabe. Me lo dijo, me amenazó, dijo que no me metiera. Carmen se cubrió la boca con la mano. Una lágrima solitaria se le escapó por la mejilla. Ese hombre, dijo con la voz temblorosa, ese hombre estuvo metido en muchas cosas. Tu abuelo lo conocía bien, y yo también. Por eso siempre te dije que no confiaras en él. ¿Qué hizo?, preguntó Emiliano. Carmen apretó los ojos. Por un momento pareció que iba a negarlo todo, pero luego respiró hondo. Entrenaban caballos a la fuerza, los marcaban, les quebraban el espíritu, todo para apuestas, para carreras ilegales. Tu abuelo quiso salirse, pero ya era tarde, había visto demasiado, y yo me callé. El niño bajó la cabeza, todo encajaba. Valiente viene de ahí, ¿verdad? Carmen no respondió, solo lo abrazó con fuerza. No vamos a dejar que lo encuentren, te lo prometo. Ese caballo merece otra vida. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa algo se había roto, o tal vez se había empezado a reparar. El cielo aún estaba nublado cuando Emiliano salió sin hacer ruido. Carmen dormía profundamente, exhausta por la noche anterior. El niño caminaba con pasos lentos, pero decididos. En la mochila llevaba el cuaderno, una linterna vieja y un cuaderno pequeño para anotar todo. Su plan no era enfrentarse a nadie, solo mirar, saber. Desde el callejón detrás de la tienda, vio a don Ramiro subir a su camioneta oxidada. El hombre no miró a nadie, encendió el motor y tomó el camino hacia el norte, el que casi nadie usaba. Emiliano montó su bicicleta y lo siguió a distancia. Después de casi media hora de pedalear, lo vio detenerse frente a una cerca de alambre, medio escondida entre arbustos altos. El portón chirrió cuando lo abrió y la camioneta desapareció tras un matorral de eucaliptos. Emiliano dejó la bici escondida y se acercó a pie. El corazón le retumbaba en los oídos. Saltó la cerca con cuidado, agachado, como un cazador silencioso. Lo que encontró le revolvió el estómago. El lugar parecía un rancho abandonado, pero aún se mantenía en pie una estructura de madera que funcionaba como corral. Desde ahí se oían golpes secos, relinchos desgarradores y un sonido más horrible, el de un látigo cortando el aire. Emiliano se pegó a la pared y espió por una rendija. Un caballo blanco, amarrado por las patas traseras, luchaba por zafarse mientras un hombre, no era Ramiro, pero su cara se parecía demasiado a la de alguien que disfrutaba de su trabajo, lo gritaba y le azotaba el lomo. «Quieto, animal, no vas a escapar como el otro». El otro... La frase le caló hondo. Estaban hablando de Valiente. Lo supo al instante. El niño tragó saliva. Empezó a anotar lo que veía, la ubicación, los sonidos. Incluso trató de dibujar el símbolo que vio pintado en una de las paredes, el mismo que tenía Valiente marcado en la piel. De pronto, la voz de don Ramiro sonó detrás del corral. «¿Ya revisaste las marcas? El último que se escapó nos dejó mal parados. Este va derecho al fierro. Mañana lo marcamos». Emiliano sintió náuseas. Dobló el papel y lo metió en el cuaderno. Tenía que salir de ahí, pero al retroceder, su pie pisó una rama. ¡Crack! El sonido fue pequeño, pero en ese silencio fue como un disparo. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz. El niño corrió sin pensar. Cruzó los arbustos, se rasgó la manga con un alambre de púas y casi cae al tropezar con una raíz.
No se detuvo hasta llegar a la bicicleta. Pedaleó como si lo persiguiera el mismo infierno. Solo cuando llegó a casa y cerró la puerta con seguro, se permitió respirar. Carmen estaba en la cocina esperándolo. ¿Dónde estabas? Emiliano no respondió de inmediato. Sacó el cuaderno, lo puso sobre la mesa y la miró a los ojos. Ya sé dónde lo marcaron. Y por primera vez vio en los ojos de su abuela algo que nunca había visto antes. No solo miedo, era rabia. Emiliano no durmió esa noche. Se quedó sentado junto a la ventana, con el cuaderno en las piernas y el papel arrugado donde había dibujado el símbolo. El mismo que había visto en el corral, el mismo que tenía Valiente marcado en la piel. Ya no había dudas. Al amanecer, con el cielo apenas clareando, tomó una manta, una linterna y caminó hacia el claro. El monte estaba húmedo, el suelo aún mojado por la lluvia del día anterior. Cada paso le pesaba como si estuviera cruzando un umbral invisible. Valiente estaba ahí, acostado entre la maleza. Levantó la cabeza al verlo y sus ojos, cansados pero atentos, lo reconocieron al instante. «Tranquilo, amigo. Solo quiero estar contigo un rato», murmuró Emiliano, sentándose a su lado. Sacó el cuaderno y el papel arrugado. Volvió a mirar la marca en el costado del caballo. Y luego el dibujo. Eran idénticos. Las cicatrices no mentían. Habían sido su mapa. Y ahora, ese mapa lo había llevado directo al pasado oscuro que nadie quería recordar. «Te sacaron de ahí, ¿verdad? Te escapaste», dijo en voz baja, acariciando la piel áspera del animal. Valiente cerró los ojos, como si entendiera. Emiliano se quedó en silencio por un rato, con la cabeza apoyada en el cuello tibio del caballo. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Si hablaba, si lo denunciaba, podrían tomar represalias. Podrían ir por él o por Carmen. Pero si no hacía nada, Valiente no sería el último. Respiró hondo. «Tengo que hacer algo. No puedo quedarme callado», susurró, más para convencerse que para afirmarlo. El viento sopló entre los árboles, suave, como una voz que lo empujaba a moverse. De regreso en casa, Carmen lo esperaba sentada junto al fogón. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido tampoco. «¿Fuiste a verlo?» Emiliano asintió. «Sí, y no hay duda. Las marcas son iguales. Él estuvo ahí. Lo maltrataron y lo iban a volver a marcar». Carmen cerró los ojos. «Dios mío, abuela, tenemos que hacer algo, no solo por él. Hay más caballos y gente. Gente como don Ramiro que sigue haciendo esto que lo esconde». Carmen lo miró, con lágrimas silenciosas. «¿Y si nos pasa algo? Nos va a pasar algo si no hacemos nada. Vamos a cargar con eso toda la vida». Ella bajó la mirada. Luego, se levantó y fue por una caja que guardaba en lo alto de la alacena. La abrió. Sacó unos papeles amarillentos, fotos, nombres, historias que había escondido por años. Tu abuelo intentó hablar, pero nadie lo escuchó. Tal vez ahora alguien lo haga. Emiliano sostuvo los papeles entre las manos. No eran solo pruebas, eran su camino. Y esa misma tarde decidió que no iba a esperar más. Carmen no era mujer de andar pidiendo ayuda. Siempre había resuelto sola, con manos fuertes y la cabeza en alto. Pero esa mañana, al ver a Emiliano salir rumbo a la escuela con los hombros tensos y la mirada clavada en el suelo, algo se le quebró por dentro. Se puso su rebozo más oscuro y caminó al centro del pueblo con paso firme, aunque por dentro las piernas le temblaban. No quería que nadie la viera temblar, mucho menos ahora. La iglesia estaba vacía, olía a incienso y madera vieja. El padre Julián estaba limpiando los bancos con un trapo húmedo. Al verla entrar, dejó todo y caminó hacia ella con una sonrisa amable. «Doña Carmen, qué gusto verla por aquí. Necesito hablar con usted», dijo ella sin rodeos. «Y que lo que escuche aquí no salga de estas paredes». El sacerdote asintió, serio. «Por supuesto, pase a la sacristía». Sentados frente a frente, Carmen le contó todo. Con la voz baja pero con el alma en la mano. Las marcas en Valiente, el cuaderno del difunto, las palabras de Emiliano, el corral escondido y el nombre de Ramiro.
El padre Julián la escuchó en silencio, sin interrumpir. «Hace años», dijo ella al final. «Yo me callé. Sabía cosas y no hice nada. Pero ahora es mi nieto quien está en medio de todo. Y no voy a dejar que lo callen como callaron a su abuelo». El sacerdote entrelazó las manos. «Don Ramiro tiene poder, doña Carmen. No es fácil, pero si usted tiene pruebas, si esto se puede comprobar, las tenemos, fotos, dibujos, el diario. Y ese caballo, él es la prueba viva». El padre se levantó, caminó de un lado a otro, pensativo. Luego la miró con firmeza. «Yo puedo ayudarles a hablar con alguien de fuera, de los que sí escuchan, pero tiene que ser discreto y rápido. Lo que sea, padre. Solo ayúdenos. Voy a hacer unas llamadas. Pero mientras tanto, cuiden bien al animal, que nadie lo vea». Carmen asintió. «Mi nieto lo cuida todos los días y no lo va a dejar solo». Cuando regresó a casa, Emiliano ya la esperaba en la entrada. Tenía barro en los zapatos y las manos llenas de hojas. «¿A dónde fuiste?» «A ver al padre Julián», respondió ella, secándose el sudor con el rebozo. «Le conté todo». Los ojos del niño se abrieron con sorpresa. «¿Y qué dijo?» «Que nos va a ayudar. Pero tenemos que tener cuidado, más que nunca». Emiliano la abrazó sin decir una palabra. Por primera vez, Carmen sintió que ya no estaba cargando sola. Ahora los dos estaban en esto y no pensaban rendirse. El padre Julián cumplió su palabra. En menos de una semana, un hombre de voz pausada y ojos serios, un inspector de protección animal venido de Guadalajara, llegó al pueblo. No usaba uniforme, ni decía mucho, pero tomaba nota de todo. Su presencia fue discreta, al principio. Carmen y Emiliano lo recibieron en casa con el cuaderno viejo sobre la mesa, las fotos de las marcas en Valiente y las hojas donde Emiliano había anotado todo: fechas, nombres, lugares. El inspector miró cada prueba con detenimiento. Cuando vio los dibujos del símbolo marcado en el caballo, asintió en silencio. Esto no es algo que se ve todos los días y es ilegal, incluso si pasó hace años. Esa misma tarde lo acompañaron al claro. Valiente estaba ahí, tranquilo, pero su cuerpo aún mostraba las huellas del pasado. El inspector tomó fotos, hizo preguntas, midió las cicatrices. Lo más importante era resguardarlo. «Vamos a llevarlo a un lugar seguro», dijo al terminar. «Si ese animal desaparece, todo esto se viene abajo». Carmen dudó, pero asintió. Con ayuda del padre Julián, consiguieron que una señora de otro ejido lo recibiera temporalmente en su rancho, lejos del alcance de Ramiro. Pero en un pueblo chico, los secretos no tardan en agitar las aguas. A los pocos días, don Ramiro apareció en la plaza con el ceño fruncido y el bastón golpeando fuerte el suelo. Había escuchado los rumores que lo estaban señalando, que hablaban de caballos, que mencionaban su nombre. Fue directo a la casa de Carmen. «¿Así que ahora se dedican a inventar historias?», espetó desde la reja, sin siquiera saludar. «¿Qué están buscando? ¿Arruinarme?». Carmen salió al encuentro con la cabeza en alto. «Lo que hiciste no fue un invento, Ramiro, solo que ahora alguien por fin se atrevió a decirlo. No tienen pruebas». «Si las tenemos», dijo Emiliano apareciendo detrás de su abuela, «y no somos los únicos que se acuerdan». Y no mintió. En los días siguientes, otras voces comenzaron a alzarse, primero tímidas, luego más seguras. Una señora del mercado dijo haber visto caballos amarrados de forma extraña en el terreno de Ramiro. Un expeón recordó una marca idéntica, aunque nunca entendió su significado. Incluso el viejo Hilario, casi ciego, contó que en los años 80 se hablaba de un grupo que entrenaba animales con métodos violentos. Nadie decía todo, nadie daba nombres completos, pero las piezas empezaban a encajar. Ramiro lo negaba todo. Con voz grave y mirada furiosa repetía que eran cosas del pasado y que la gente hablaba por hablar, pero ya no era suficiente. El pueblo, antes mudo, ahora empezaba a mirar distinto, con ojos que habían estado cerrados por mucho tiempo. Esa noche, Carmen y Emiliano cenaron en silencio, pero con el alma un poco más liviana.
No sé qué va a pasar, dijo ella sirviendo los frijoles. Pero por fin, alguien está escuchando, respondió Emiliano, mirando por la ventana, donde el monte seguía en calma. Y por primera vez, en mucho tiempo, sintieron que no estaban solos. La mañana en el mercado del pueblo no fue como las otras. Las señoras que vendían nopales y tortillas se inclinaban hacia adelante al hablar, como si el aire mismo pudiera espiar. «Dicen que el muchacho encontró un caballo con marcas», murmuró una vendedora. «¿Y que era de don Ramiro?», preguntó otra, bajando la voz aún más. «No lo dicen con todas sus letras, pero se entiende». Los rumores crecían como hierba mala. Había quienes se acercaban a Carmen en la calle, con una palmadita en la espalda o una mirada cómplice. Pero también estaban los otros, los que cruzaban de acera al verla venir, los que bajaban la mirada, como si el miedo les colgara del cuello. Emiliano entró a la tienda por pan y sal. Al salir, el dueño le hizo una seña para que se acercara. «Oye, Emiliano, tu abuelo hace años me habló de unas cosas raras. Dijo que se había metido con gente equivocada, que tenía miedo. ¿Tú crees que lo que estás haciendo ahora es lo mismo?» El niño lo miró sin pestañear. «Sí, pero esta vez no voy a quedarme callado». El tendero solo asintió, nervioso, y le dio el cambio en silencio. Esa misma tarde, el padre Julián organizó una pequeña reunión en la iglesia. Nada formal, nada anunciado, solo un espacio para que quien quisiera pudiera hablar. Don Hilario fue el primero. Se levantó con ayuda de su bastón y con voz temblorosa miró a todos. «Yo vi esas marcas antes, en los 80, en un potrero detrás del cerro. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que pasaba algo feo con esos caballos». El murmullo fue inmediato. Algunos lo aplaudieron, otros miraban alrededor, incómodos. La reunión dejó al pueblo dividido. Unos decían que por fin se estaba haciendo justicia, que lo que callaron tantos años ya no podía esconderse. Otros murmuraban que estaban revolviendo cosas viejas, que eso solo traería problemas. Que don Ramiro era un hombre de respeto y que Emiliano era solo un niño. Esa noche Carmen y Emiliano escucharon pasos frente a su casa. Unas voces rápidas. Alguien lanzó una piedra que golpeó la puerta. «¡Metiches!», gritó una voz antes de correr. Carmen salió con la escoba en la mano, pero ya no había nadie. «Esto se va a poner peor antes de mejorar», dijo, cerrando la puerta con seguro. A la mañana siguiente, Carmen preparó café y se sentó frente a Emiliano. «¿Estás seguro de seguir con esto?». El niño la miró con una firmeza que ya no parecía de niño. «Si no lo hago yo, ¿quién?». Carmen asintió. Le tomó la mano con fuerza. «Entonces vamos a hacerlo bien. Vamos a resistir, Emiliano, aunque nos dejen solos». Al mediodía, una mujer que casi nadie conocía bien, doña Elvira, que vivía al borde del pueblo y hablaba poco, tocó la puerta de los Morales. «Yo cuidé uno de esos caballos. Lo dejaron abandonado. Nunca entendí por qué tenía esas cicatrices hasta ahora». Traía una foto vieja, un caballo con la misma marca que Valiente. Lo llamó Canelo. Dijo que lo enterró detrás de su casa. Yo me callé, pero ya no quiero cargar con eso. Carmen le ofreció un café. Emiliano le mostró el cuaderno. La verdad ya no era un secreto. Ahora era un fuego que empezaba a extenderse. Y no todos estaban listos para verlo arder. La convocatoria fue rápida, informal, pero nadie quiso faltar. El salón comunal, que solo se usaba para fiestas patronales o juntas vecinales aburridas, estaba ahora lleno hasta las ventanas. Gente de todas las edades, desde los más viejos hasta jóvenes curiosos que solo habían oído partes de la historia. Carmen entró tomada del brazo de Emiliano. La tensión era espesa. Algunos los saludaban con la mirada, otros apenas giraban el rostro. En un rincón, don Ramiro estaba de pie, cruzado de brazos, el rostro endurecido y el bastón golpeando el suelo con ritmo amenazante. El padre Julián abrió la reunión con voz firme. «Estamos aquí porque hay un asunto grave que ha dividido al pueblo. No venimos a juzgar a nadie, pero sí a decidir si esto debe pasar a otras manos, a las autoridades de verdad».
El murmullo fue inmediato. Unos asentían, otros negaban con la cabeza. Carmen respiró hondo. Emiliano se levantó. Su voz tembló al principio, pero luego se hizo más clara. Yo encontré a Valiente. Lo vi con mis propios ojos. Las marcas, las heridas, el miedo. No me contaron, no lo leí, lo viví. Sacó el cuaderno, mostró las fotos, los apuntes, los dibujos. Y no quiero que nadie más tenga que ver algo así sin poder hacer nada. El silencio fue total. El niño bajó la mirada y volvió a sentarse. Carmen le acarició la espalda, pero no dijo nada aún. Ramiro se acercó al frente con paso lento, pero la voz fuerte. Todo esto son cuentos, chismes. ¿Quién va a creerle a un niño, a una mujer que guarda papeles viejos? Lo que se hizo en el pasado, si se hizo, ya está enterrado. Volvió la mirada hacia Carmen. ¿O acaso tú no tienes nada que ocultar? Un murmullo corrió por el salón. Carmen se quedó inmóvil unos segundos. Luego se puso de pie. La sala entera se quedó en vilo. «Es cierto», dijo. «Yo también me callé. Y no fue por miedo, fue por vergüenza. Porque hace años, Ramiro no solo marcó caballos, también marcó a mi familia. Todos la miraban sin entender. Mi esposo fue parte de eso. No porque quisiera, porque lo forzaron, lo amenazaron. Y uno de los que lo presionaron fue él», señaló a Ramiro sin temblar. «Lo chantajeó con cosas de su juventud, con errores que nunca salieron a la luz. Por eso se quedó callado, por eso enfermó sin paz». Ramiro soltó una risa seca. «¿Y quién va a creer eso ahora? Después de tantos años». «Yo no necesito que me crean todos», respondió Carmen con los ojos húmedos. «Solo quiero que esto se detenga». El padre Julián pidió silencio. «Vamos a votar. Quien crea que esto debe ir a las autoridades, levante la mano». Uno a uno, con timidez al principio, las manos empezaron a alzarse. Primero fueron 3, luego 6, luego una decena. Más de la mitad. Algunos bajaban la mirada al hacerlo, como si pidieran disculpas con el gesto. Ramiro se quedó inmóvil. No dijo una palabra más. Al salir del salón, la tensión no se disipó. Nadie celebraba, nadie sonreía, pero algo se había roto. Un muro que por años había contenido la verdad. Carmen se detuvo en la puerta. Emiliano la tomó de la mano. «¿Estás bien?». Ella asintió. «No, pero estoy más tranquila». Y eso ya es mucho. Desde ese día, el pueblo no volvió a ser el mismo. La verdad había salido a la luz, y aunque no todos la querían ver, ya no podían esconderla. Valiente fue trasladado a un pequeño rancho en las colinas del otro lado del río, donde vivía doña Lupe, una mujer que no hablaba mucho, pero sabía más de animales que cualquier veterinario del pueblo. El terreno estaba cercado, cubierto de árboles y alejado de la carretera, perfecto para que nadie hiciera preguntas. Emiliano iba todos los días después de la escuela. Llevaba zanahorias, cubetas de agua, vendajes limpios. Doña Lupe le prestaba una silla de montar vieja para que se sentara junto al corral y le hablara a Valiente. «No sé si me entiendes», le decía mientras le cepillaba el lomo con una escoba recortada, «pero creo que sí». Valiente cerraba los ojos, no por miedo, por confianza. A la segunda semana, Valiente empezó a comer mejor. Caminaba con más firmeza, y aunque todavía tenía una leve cojera, ya no evitaba el contacto. Incluso una tarde se acercó a Emiliano sin que él hiciera ningún gesto. El niño se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. «¿Me vas a dejar tocarte sin que te llame?». Valiente rozó su frente contra el hombro del niño. Fue un momento breve, pero profundo, como si el caballo le dijera: «Ya no estoy huyendo». Una tarde, Emiliano entró al corral con una cuerda floja y un costal de avena. «Vamos a probar algo nuevo hoy. No corras». «¿Sí?». Con cuidado ató la cuerda al cabestro. Valiente no protestó. Emiliano lo condujo por el camino de tierra entre los árboles. Avanzaban lentos, pero juntos. «Mi abuelo decía que los animales sienten el alma de uno, que si tienes miedo, ellos también se asustan», murmuró mientras caminaban. «Pero si confías, te siguen». Valiente no soltó ni un resoplido.
En una curva del sendero, Valiente se detuvo de golpe. El cuerpo se le tensó. Los ojos se abrieron de par en par. «¿Qué pasa?», preguntó Emiliano, preocupado. El caballo miraba un poste de madera caído a la orilla del camino. Uno viejo, con un gancho oxidado colgando de un lado. Un lugar donde quizás alguna vez fue amarrado. Valiente retrocedió, nervioso. Emiliano soltó la cuerda y se puso frente a él. «Tranquilo, ya no estás ahí, ya no te van a hacer nada». Tardó un minuto largo en calmarlo. Luego, con voz suave, lo convenció de seguir. Esa noche, Emiliano se quedó hasta más tarde. Le puso a Valiente un cobertor viejo y se sentó frente a él con las rodillas dobladas y la cabeza baja. «No sé qué va a pasar con todo esto. Tal vez me manden lejos. Tal vez a ti también. Pero si un día nos separan, quiero que sepas algo». Valiente lo miraba en silencio. «Te voy a encontrar, siempre, no importa dónde estés». El caballo parpadeó. Emiliano estiró la mano y por primera vez Valiente la empujó suavemente con el hocico. No hacía falta que hablara, la promesa estaba hecha y los dos lo sabían. Era temprano cuando Emiliano llegó al rancho. El aire olía a tierra mojada y a pasto recién cortado. El cielo estaba despejado y Valiente caminaba por el corral sin cojear. «Valiente», llamó Emiliano con una sonrisa que le iluminó el rostro. El caballo levantó la cabeza y trotó hacia él, no corriendo del miedo, corriendo por gusto. Por primera vez, libre de peso en las patas, sin temblores, sin desconfianza. Emiliano lo vio y sintió una emoción que no sabía cómo explicar. No era solo alegría, era algo más profundo, orgullo, esperanza. «Estás entero, amigo», gritó, casi sin darse cuenta de que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese mismo día, un veterinario de Tepatitlán, enviado por la organización que ayudaba con el caso, llegó al rancho para revisar a Valiente. Después de observarlo con paciencia y hacerle unas pruebas, sonrió. «Este animal tiene corazón. Lo que vivió pudo haberlo destruido, pero está fuerte. Lo cuidaron bien, lo recuperaron». Emiliano sintió un calor en el pecho. «¿Puedo aprender a hacer lo que usted hace?», preguntó con voz firme. El veterinario lo miró sorprendido. «¿Te interesa? Quiero ayudar a otros como Valiente. Hay más, lo sé. Y quiero saber cómo». Esa noche, Carmen preparaba tortillas cuando Emiliano entró con los ojos encendidos. «Abuela, quiero ser veterinario, o algo así. Quiero aprender. No nada más para Valiente, para todos los animales que nadie mira». Carmen se quedó quieta unos segundos, dejó el rodillo sobre la mesa y lo miró con ternura. «Tu abuelo quería eso, pero no pudo. Se quedó atrapado en cosas que no pudo cambiar. Pero tú ya empezaste a cambiar algo». Se acercó y lo abrazó con fuerza. «Y si tú quieres ese camino, yo te voy a ayudar, aunque me quede sin un peso». 2 días después, el padre Julián trajo un sobre con un membrete de la ciudad. Era del Instituto de Formación Rural. Decía que Emiliano había sido considerado para una beca especial por su participación en el caso de Valiente y su compromiso con el bienestar animal. Carmen lo leyó 2 veces. «¿Y esto qué quiere decir?», preguntó sin soltar el papel. «Que hay gente que te vio, Emiliano, y creen que puedes hacer más. Te quieren ayudar a formarte». El niño apretó los labios. No sabía si reír o llorar. «Entonces sí hay futuro». Esa tarde, Emiliano caminó junto a Valiente por el mismo sendero de tierra. Esta vez no lo llevaba con una cuerda. Iban juntos, sin presión, sin apuros. El monte parecía otro, ya no amenazante, sino parte de un nuevo inicio. «Todo lo que aprendí, lo aprendí contigo», le dijo al caballo mientras lo acariciaba. «No fue en una escuela, ni en un libro, fue viéndote luchar». Valiente bufó suave, casi como una respuesta, y Emiliano por primera vez sintió que su vida no estaba atada al miedo ni al silencio. Estaba sembrando algo nuevo, y ya había empezado a crecer. Las camionetas blancas con placas del gobierno estatal llegaron al pueblo al amanecer.
3 vehículos, varios oficiales y una mujer con portapapeles que no dejaba de anotar. Todos bajaron con cara seria, observando cada rincón como si lo midieran con los ojos. Los murmullos no tardaron en correr, en la plaza, en el mercado, en la fila de la panadería. ¿Es por lo del caballo? Dicen que vienen a hablar con don Ramiro. ¿Y si se lo llevan? Carmen y Emiliano los observaron desde la sombra del porche. La tensión en el pueblo podía cortarse con un cuchillo. «Ya empezó», dijo Emiliano sin apartar la vista de los uniformes. «Sí», respondió Carmen. «Y ahora a ver quién tiene el valor de sostener lo que dijo». Ramiro fue citado esa misma tarde. No lo esposaron, no lo tocaron, solo le entregaron una hoja oficial y le pidieron que los acompañara. El pueblo entero lo vio cruzar la plaza sin decir palabra, sin levantar la cabeza. Ni siquiera usó su bastón. Pero todos sabían que lo llevaba dentro. Los oficiales lo interrogaron durante más de 3 horas. Mientras tanto, otros agentes hablaban con testigos, tomaban fotos del corral abandonado y escuchaban los relatos de Hilario, doña Elvira y otros que, con más miedo que voz, finalmente hablaron. La noticia llegó 2 días después. No había pruebas suficientes para una condena formal. Los hechos eran antiguos. No había registros oficiales, ni grabaciones, ni nombres completos. El maltrato estaba documentado, pero sin culpables claros. Carmen se quedó en silencio cuando lo escuchó. Emiliano apretó los puños. «¿Entonces no va a pagar por lo que hizo?» El padre Julián les habló con calma. «No como esperábamos, pero créeme, ya no es el mismo. El pueblo lo vio, lo juzgó. Y eso a veces pesa más que una sentencia. Ramiro volvió a su casa, pero ya nada era igual. Nadie le hablaba en la plaza, nadie le compraba en su huerto. Los niños cambiaban de banqueta al verlo y las mujeres bajaban la voz cuando pasaba cerca. No había cárcel, pero tampoco había respeto. Una tarde Emiliano lo cruzó frente a la carnicería. El viejo lo miró, pero no dijo nada. Por primera vez, sus ojos ya no traían soberbia, traían cansancio. «¿Te arrepientes?», preguntó Emiliano en voz baja. Ramiro no respondió, solo siguió caminando, como si no hubiera oído, como si no supiera cómo responder. Esa noche, Carmen y Emiliano cenaron en silencio. Las velas parpadeaban en la mesa y el aroma del guisado llenaba el aire. «Pensé que sentiría más alivio», dijo Emiliano sin levantar la vista del plato. «A veces la justicia no se ve como uno la imagina», respondió Carmen. «Pero hiciste lo correcto, y eso, hijo, no lo borra nadie». El niño asintió, luego levantó la mirada. «Pero no se acabó, ¿verdad?» «No, apenas va empezando». Días después, al pasar por la escuela, una maestra lo detuvo. «Emiliano, tu historia llegó lejos. Muchos niños te admiran. Están hablando de hacer una actividad de protección animal. Gracias a ti». El niño se quedó quieto. Luego sonrió. «¿Puedo llevar a Valiente?» «Claro que sí, pero tú vas a tener que contarlo». Y por primera vez, Emiliano no sintió miedo de hablar. Sintió que su voz, la misma que una vez fue ignorada, ahora tenía eco. Y no pensaba callarla nunca más. Doña Lupe abrió la cerca del corral con las manos temblorosas. Emiliano estaba al lado de Valiente, con una cuerda suelta en la mano y el corazón latiéndole en la garganta. Era la primera vez que lo dejarían salir sin dirección, sin límites. «¿Seguro que está listo?», preguntó doña Lupe, sin dejar de mirar al caballo. «Sí, él sabe a dónde quiere ir», respondió Emiliano. Valiente dio un paso, luego otro, dudó, miró a su alrededor, luego alzó la cabeza, olfateó el aire y trotó hacia el campo abierto. Emiliano lo siguió unos metros, pero luego se detuvo. Valiente no corría para huir, corría porque ahora podía elegir su camino, y eso lo cambió todo. Esa tarde, mientras Carmen cosía en el porche, Emiliano regresó con un sobre doblado y arrugado de tanto apretarlo en el camino. «Abuela, ¿qué traes ahora?», le extendió la carta sin hablar. Carmen la tomó con las manos llenas de hilo y la leyó en silencio. Una beca completa, formación técnica en veterinaria con apoyo rural, lugar,
San Juan de los Lagos. Comienzo. En 3 meses. ¿Te vas?, dijo más como pensamiento que como pregunta. Sí, si me dejas. Carmen se quedó quieta. Luego lo miró con los ojos húmedos. No te voy a detener, Emiliano, porque si tú te vas, es como si también me llevaras contigo. Días después, Carmen fue sola al cementerio. Llevaba flores en la mano y el paso lento, como quien no quiere llegar, pero tampoco puede quedarse. Se arrodilló frente a la tumba de su esposo. La piedra seguía limpia. Alguien, seguramente Emiliano, la había lavado semanas atrás. Ya salió todo, viejo, dijo en voz baja. Ya nadie más va a callar por miedo, y nuestro nieto es más valiente que todos nosotros juntos. Se quedó largo rato ahí, con los dedos apretando las flores. Perdón por no haberte creído cuando lo intentaste, por no haberte cuidado como merecías. Una brisa suave le acarició la cara. No supo si fue el viento o algo más, pero por primera vez el peso del pecho aflojó. Emiliano empacaba sus cosas con cuidado. Ropa, libretas, una caja con tierra del monte y una fotografía vieja que Carmen le entregó en secreto. Su abuelo con un potro, en los años buenos, antes de todo. Llévala contigo, para que sepas de dónde vienes. Gracias, abuela. Valiente lo observaba desde el cerro, como si supiera que algo estaba por cambiar. El caballo ya no necesitaba corral, se quedaba cerca por voluntad. No te voy a olvidar, le dijo Emiliano con la frente apoyada en su hocico. Y si un día vuelvo, quiero que corras a mí como ahora. El animal resopló suave, como si aceptara el trato. Carmen no lloró el día que Emiliano subió al autobús. Le dio una bolsa con tamales y una bendición al oído. No tengas miedo de ser bueno. El mundo necesita de eso. El niño se sentó junto a la ventana. Cuando el camión arrancó, alzó la mano. Carmen lo saludó con la cabeza en alto. Por dentro el alma se le retorcía, pero afuera por fin, estaba en paz. Había cumplido su promesa. Y Emiliano estaba listo para empezar la suya. Era el último día antes del viaje. Emiliano despertó antes que el sol. No necesitaba reloj ni alarma. Algo dentro de él lo había llamado. El monte estaba cubierto por una niebla suave, de esas que se sienten más que se ven. Caminó en silencio, cruzando la vereda de siempre, como si no hubiera pasado el tiempo. En la colina, bajo el mismo mezquite, lo esperaba Valiente. El caballo levantó la cabeza al verlo, pero no se movió. No hacía falta. Emiliano ya era parte de él. Hoy es el día, compañero, dijo en voz baja mientras le acariciaba el cuello. Vamos a hacerlo bien. No llevaba montura, ni estribos, ni látigos, solo un lazo en la cintura, por si acaso. Valiente se acercó y bajó un poco el lomo, como si ofreciera el lugar. Emiliano subió despacio, sin apuros. Se acomodó con suavidad, sintiendo el calor del animal bajo sus piernas, el vaivén sutil de su respiración. No era un acto de poder, no era conquista, era confianza. Y Valiente, sin que nadie lo mandara, empezó a andar. Los árboles se abrían como si los saludaran. El bosque ya no era el mismo. Ya no era ese sitio lleno de sombras y secretos. Ahora era tierra de memorias, testigo de todo lo que había sanado. El trote de Valiente era firme, pero tranquilo. Emiliano cerró los ojos por un momento. Dejó que el aire le pegara en la cara, que el viento le hablara como cuando era niño y no entendía nada. Ahora entendía demasiado. Pasaron por el arroyo donde lo vio por primera vez, por la curva del sendero donde casi lo descubren, y por la piedra grande donde solía sentarse a escribir. Todo seguía ahí, pero él ya no era el mismo. Llegaron a lo más alto del cerro. Desde ahí se veía todo. El pueblo en miniatura, los campos verdes, la línea del camino que lo esperaba al día siguiente. Emiliano bajó y se sentó en la tierra. Valiente se quedó a su lado, pastando tranquilo. ¿Te acuerdas cómo empezó todo esto?, le dijo con una sonrisa melancólica. Yo solo quería saber por qué tenías miedo. Tocó la marca ya casi borrada en su lomo, una cicatriz limpia pero presente.
y aprendí que a veces el dolor no se borra, pero se puede transformar. El caballo levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Cuando bajaron del cerro, el sol ya iluminaba todo. El camino se dividía en dos. Uno regresaba al rancho. El otro seguía recto hacia el norte. Valiente se detuvo. Emiliano también. Yo me voy mañana, pero tú decides si me acompañas o si quieres quedarte aquí. No hubo respuesta inmediata. El silencio lo envolvió todo. Entonces, sin previo aviso, Valiente caminó hacia el sendero del norte. No trotando, no corriendo, solo avanzando paso a paso, como diciendo, si tú te vas, yo también. Emiliano volvió a subir y juntos, sin mirar atrás, cabalgaron hacia el horizonte. No sabían qué les esperaba, pero esta vez el miedo no iba con ellos, solo la esperanza y la promesa de que pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. A veces, sanar no es olvidar, es recordar sin miedo. Porque las cicatrices no son señales de derrota, sino marcas de todo lo que fuimos capaces de superar. Esta historia no es solo sobre un caballo y un niño, es sobre todos los que han amado en silencio, luchado sin testigos y elegido la compasión cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Tú también formas parte de esta historia. Si alguna vez tuviste que ser valiente por alguien, si alguna vez decidiste no quedarte callado, esta historia es tu reflejo. Déjanos tu comentario, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Qué harías tú si te encontraras con un valiente? Dale like si sentiste ese nudo en la garganta. Y compártelo con alguien que necesite recordar que incluso en los caminos más oscuros siempre hay un sendero hacia la libertad. Suscríbete al canal para no perderte historias como esta, emocionantes, reales, llenas de alma. Porque cada vez que eliges quedarte, formas parte de algo más grande, una comunidad que cree en la fuerza de la verdad, la empatía y la esperanza.